conceptos básicos como docentes, como instructores, como formadores. Uno de los primeros conceptos que tenemos a la mano es qué es una dinámica, qué es una técnica, qué es una estrategia. Porque de pronto en el momento que nosotros tenemos grupos grandes, grupos numerosos, complejos, hay una situación particular. Empezamos a buscar en Internet, empezamos a buscar en libros algunas técnicas o algunas dinámicas. ¿Y para qué? Con la finalidad de que el grupo se suba, se integre y tenga una interacción con nosotros como docente. Pero vamos a partir de lo siguiente. El docente se va a unir a un grupo. El grupo en sí mismo tiene un concepto. ¿Qué es el grupo? El grupo es ese conjunto de personas que tienen una finalidad, una intencionalidad educativa, el cual el docente se sube, se une, se sube a ese barco, pero no está él presente. El grupo se mueve independientemente, el grupo se maneja. Por eso mismo, cuando hablamos de manejo, no decimos nada más conducción de grupos, porque al hablar de un manejo estamos hablando de herramientas, técnicas, estrategias que nos van a llevar a comulgar con ese grupo para dirigirlos, para conducirlos. Es ahí donde el docente ya no tiene el rol tradicional de ser un profesor en el que se escucha o se vacía o se tiene o se contiene el conocimiento, sino este profesor es un facilitador, es un mediador. Asimismo, en el libro que vamos a trabajar en esta tarde y también a través del curso, Diche Jaibar nos habla que el aprendizaje grupal se refiere a ese conjunto de personas donde hay dos tópicos. En principio está el conocimiento, pero por otra parte está el grupo. A esto yo le sumo que también están las emociones y también están los contextos o las prácticas de vida, que eso incluye todo una complejidad. Por eso hablar de un grupo es hablar de un ente vivo, un ente complejo y un ente difícil de trabajar si no tenemos las estrategias o la formación como docentes. Vamos a partir de un punto importante pedagógicamente. Todo docente debe tener a la mano, antes de dar una clase, una planeación. Esta planeación también en el libro de habilidades básicas para la docencia de Sarsar, de Carlos, está planteado una primera habilidad muy importante, que es la planeación. Como cualquier arquitecto que tiene sus planos, como cualquier chef que tiene una receta estricta que seguir, así también el docente tiene una planeación. Esta planeación tiene que estar basada principalmente en quién es mi interlocutor, quiénes son las personas que van a convivir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. También tiene que tener en cuenta mis recursos, si es poco tiempo, si es mucho tiempo. Pero algo muy importante es cómo voy a fragmentar un conocimiento que quiero compartir con ellos a través de una serie de secuencias, a veces le llamamos secuencias didácticas, de esas secuencias didácticas en donde voy a estructurar qué quiero llevar de la mano a ese grupo para que ellos vayan captando ese conocimiento. Una situación particular es que a veces con el tiempo los docentes tomamos vicios, tomamos, diríamos, puntos de comodidad. Yo ya sé esta temática, soy abogada, soy ingeniera, soy el tema que yo desarrollo. Y como tengo dominio del tema, considero que voy a improvisar. No necesito meramente seguir una serie de pasos. Y eso es un error muy grave para todo aquel que se considera un profesional de la docencia. Porque al no tener una estructura, al no tener una base, en verdad, en el camino pueden pasar muchísimas cosas porque mi ente vivo, mi ente que tiene emociones, mi ente que tiene circunstancias diferentes, niveles de aprendizaje diferentes, estilos de aprendizaje muy complicados o muy complejos que a veces hasta como docentes desconocemos, no los estamos considerando. Consideramos que nada más doy esta temática y a partir de ahí que el grupo vaya generando su propio conocimiento.
Partimos desde luego en el punto principal, que el docente es ese facilitador. El alumno es un constructor de su aprendizaje. Pero en el facilitar, ¿qué implica? El que des las herramientas, el que lleves al sujeto a apasionarse de lo que quiere aprender. Entonces también hablamos de un factor importante. Ese ente vivo tiene que estar interactuando con emociones y con pasión hacia lo que va a aprender. Muchas veces tenemos grupos grandes, desanimados, desmotivados en sus propias formaciones, en el cual el docente se ve frustrado desde la primera clase porque no encuentra cómo hacer que ellos interpelen al docente, ellos entiendan el objetivo, la finalidad educativa. Volviendo al tema, nuestro primer paso es tener una planeación y en esa planeación, entonces sí voy a ver cuál es mi objetivo, cuál es la finalidad del conocimiento, cuál es la intencionalidad educativa. Algunos le llaman propósito, algunos objetivo. El tema puede variar, pero lo importante aquí es que nosotros tengamos claro que esa intencionalidad es tuya, docente. ¿Cómo vas a hacer que 100 alumnos, 60 alumnos, 40 interlocutores se apasionen de esa intencionalidad? Precisamente está el punto de el manejo grupal. Y el manejo grupal, como muchos de ustedes en su breve presentación, me han dado elementos de saber que se han enfrentado a diferentes tipos de grupos. Por eso mismo, ya han tenido caminos que han recorrido. Y esos caminos, finalmente, desde el ámbito educativo se les llama metodología. Ustedes han creado a través del tiempo, a través de los años, una metodología a seguir. Me ha resultado esto, a veces algunos no preparados lo hacemos por ensayo y error. Algunos ya preparados lo hacemos con una estrategia metodológica. En esta estrategia metodológica vamos a llamarle en términos más comunes el caminito que voy a recorrer para llegar a mi objetivo o a mi intencionalidad. Tengo claro desde el principio qué quiero con ese grupo, cuál es mi intención educativa con ese grupo. Entonces es más fácil trazarme la línea con la cual voy a trabajar. En esta línea, que se le llama metodología, podemos elegir el tipo de técnica, el tipo de estructura, el tipo de estrategia sobre la cual voy a trabajar. Y entonces, a partir de eso, va a ser una estrategia cuantitativa dentro de mi metodología, va a ser una estrategia nada más de apreciación, de creatividad. Les pongo un ejemplo muy práctico. Me ha tocado trabajar con la UDEFA, con la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, y son personas que tienen ya una estructura, una metodología de vida y también una metodología en la cual ellos han aprendido. Cuando tú les presentas un modelo por competencias o con el enfoque en competencias, entonces para ellos es como hablarles en otro idioma, es como presentarles algo que les va a desanimar, que les va a bajar esa emoción de querer estar en ese grupo. ¿Cuál ha sido la labor ardua que hay que trabajar? En la emoción, en la intencionalidad. ¿Esto cómo se logra? Principalmente elijo una técnica. La primera, si estamos hablando de un grupo que casi no interactúa, no dialoga, están más acostumbrados a escuchar y a tomar nota. Entonces, empleo una técnica para que ellos empiecen a desarrollar el diálogo, la comunicación. Una de las técnicas es tan solo de presentación. Interactuar con ellos, 3, 4 preguntas, y en parejas puedan resolver esas preguntas. De tal modo que el sujeto A y el sujeto B empiezan a conocerse. No con el sujeto, Z ni el J, pero en un principio ese es el primer momento de mi técnica. El segundo momento de la técnica es elegir al azar 3 o 4 parejas que nos compartan la respuesta a esas preguntas que se elaboraron. Y nos las van a compartir intercambiando la hojita. Es decir, yo voy a dar las respuestas de mi compañero B y mi compañero B las mías, que soy el sujeto A. Al compartir este breve aprendizaje, ¿qué pasa con el grupo? El grupo escucha esas respuestas, obtiene
información, la procesa y se va enganchando de quiénes son tus compañeros, de qué hacen tus compañeros, qué les gusta a tus compañeros o sobre qué quieren trabajar en este espacio pedagógico. Esa es una técnica que se puede utilizar. Asimismo, con grupos que son muy herméticos, porque les hablaba en un principio que el grupo ya es. El grupo, cuando tú tomas un grupo, ya es como si fuera un ente complejo, pero él ya existe. El que se va a sumar eres tú como docente. El que va a partir una distancia o una cercanía, eres tú como docente. Y lo principal que te invitaría es que hagas una cercanía. Por muy frío, por muy hermético que sea el grupo, tú puedes interactuar. Es tu labor interactuar. Y te podría decir, es tu compromiso docente. Tienes que interactuar con ellos. Es que yo doy nada más en línea, mi trabajo solamente es en línea, con mayor razón. Hay que irse acercando a los sujetos, hay que ir viendo de dónde son, quiénes son, qué quieren, a qué aspiran. En esto, muchos de ustedes han de ocupar en sus primeras clases una evaluación inicial, en donde conozcan a sus grupos. ¿Quiénes son sus grupos? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Estas preguntas no son para rellenar el cuestionario, son preguntas básicas para ti, si tienes la intención de interactuar y realmente dejar huella en ese grupo. Volviendo al tema entonces, en mi planeación ya puse secuencia número 1, primera clase, técnica, 2 puntos, 3 verdades se llama la técnica. En donde ellos van a decir estas preguntas, van a interactuar, van a sonreír, vas a tener un grupo vivo. Ah, es el momento número 2 ya pasó la técnica, ya quiero abordar mi contenido. Pues tengo que llamar la atención, tengo que empezar a trabajar con ellos a través de una inducción, a través de un ejemplo, una introducción. Ustedes, los que se han dedicado a este tema, saben cómo se hace, lo han realizado y solamente les estoy puntualizando que es necesario hacerlo y tenerlo presente. Si quiero mejorar el manejo de los grupos, tengo que tenerlo por escrito. Desde mi planeación, cómo voy a interactuar, cómo voy a hacer que ellos volteen a verme, volteen a ver el pizarrón, volteen a ver la computadora, estén ansiosos de que llegue la hora y quieran estar en tu clase en línea. Eso lo vamos a ir manejando a través de estas estrategias y de estas técnicas. Hay un punto muy importante aquí que no quiero dejar pasar por alto, que es la dinámica. La dinámica grupal. Como ente, como un sujeto vivo, actúa. Es dinámico, es cambiante, es movible. Cuando hablamos de dinámica grupal, hablamos de ese movimiento, de esas fuerzas que comulgan en el grupo. Ejemplo de ello, cuando vamos a prepararnos para un examen y el grupo sabe que el día de hoy es el examen, el grupo individualmente tiene una presión, pero colectivamente están en la misma sintonía. Y en esa sintonía, precisamente, es la que nos lleva a tener una dinámica. Y esa dinámica es la que el docente debe percibir y debe trabajar. ¿Cómo la va a percibir si doy una clase en línea y no conozco a todos mis discentes? Veo el contexto, veo la situación. Están en línea, quizás algunos estén trabajando, algunos estén comiendo, algunos estén, no lo sé. Entonces son sujetos inquietos. Hay que buscar que la dinámica sea quietud y sea transparencia en el proceso educativo, la mayor claridad posible. Cuando estoy presencialmente y tengo un sujeto ante mí que es parte de un grupo y lo veo triste, lo veo cabizbajo, lo veo apagado, prefiero que hagas el llamado a ese sujeto a que lo llames en público y hagas que tu dinámica grupal se rompa o tu dinámica grupal la capte como el profesor viene de malas, el profesor no está cómodo en el grupo. ¿Qué pasa si un profesor llega muy autoritario a su clase o plantea un encuadre demasiado brusco, demasiado estricto? Algunos de ustedes también me compartirán su experiencia. Muchas veces lo que haces es que el grupo vuelva a ese estado inactivo, a ese estado inerte, donde no interactúen, no haga
preguntas, no tenga una inquietud, no tenga un interés en lo que le estamos compartiendo. Y eso es una preocupación muy fuerte para cualquier profesional dedicado a la docencia. Lo más importante para ti es que tu grupo esté interesado. El grupo quiera entender los conceptos, quiera abrazar ese conocimiento. Y ese proceso no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el discente, pero el discente a partir de lo que tú le estés brindando. Entonces ese manejo grupal, esa dinámica grupal es valorar, es estar equilibrando esas fuerzas que están dentro del grupo porque estamos con sujetos vivos, con sujetos pensantes, reflexivos, creativos, que lo que tenemos que hacer es despertar esa creatividad, moverlos, movilizarlos. Ahora bien, llega un tercer punto, es la planeación, nuestra ruta, nuestro camino metodológico, donde ya integro técnicas, estrategias, alguna forma de evaluar esa dinámica grupal. ¿Cómo se puede evaluar la dinámica grupal? Hay diferentes tests o hay diferentes instrumentos que podemos aplicar en inicio, en el proceso o al final de mi clase o de mi proceso, que puede ser un semestre o puede ser todo un curso. Y tú aplicas un instrumento con la finalidad de ver qué están aprendiendo mis discentes, perdón, pero también cómo están captando ese conocimiento, porque el discente puede decirte, sí, sí, ya lo entendí, sí, ya lo capté, ahora necesitamos su retroalimentación, que ellos te comulguen qué es lo que aprendieron, cómo lo aprendieron. Y en ese proceso de comunicación, que es una habilidad también básica para cualquier docente, muchas veces nos tropezamos o nos encontramos con la barrera de que, sorpresa, no aprendieron lo que tú esperabas que aprendieran. O más bien, ni siquiera se interesaron en aprenderlo. ¿Qué hacemos ante eso? Volver. Volver al inicio, volver a replantear y tratar de subir nuevamente a ese barco, a ese tren que va aceleradísimo y en el que muchos discentes están quedándose. El problema, cuando tenemos un grupo muy numeroso, es esa cercanía, es esa proximidad. Pero por ello, en esta sesión, en esta charla, les sugiero que lo vean como un ser vivo, como un ente vivo, como un ente complejo, no lo vean en particularidades. Pasamos al tercer punto. El tercer punto, y no por ello menos importante, es, ya tenemos una planeación en donde ya tengo todas mis técnicas integradas, tengo toda la metodología que quiero aplicar, pero perdí en el camino la finalidad. Es el profesor muy buena onda, que todas las clases estamos riéndonos, la pasamos súper genial. No hay alguien que se aburra, el profe o la profesora de verdad nos despierta el interés. Pero ¿cuál era la finalidad de la clase? ¿Qué teníamos que aprender? ¿O en dónde quedó ese objetivo o propósito? Muchas veces no se logra el objetivo, no se logra el propósito. Tenían que saber manejar una página web, no lo aprendieron. Hicieron un juego interactivo, hicieron una programación súper estupenda, pero no se logró el objetivo. Y ese es un problema fundamental para cualquier docente. En nuestra planeación estaba la intencionalidad, estaba el propósito. ¿Qué pasó cuando ya quiero llegar a hacer un balance, un recorte de esa información? No tengo la información. ¿Por qué? Porque mis discentes se me extraviaron, porque mi grupo era tan numeroso o era tan apático, tan hermético que no me permitió interactuar. No podemos justificarnos como profesionales, no podemos asumir una actitud pasiva de el que construye su conocimiento. Por eso estamos en una época donde el sujeto construye, reflexiona, crea. Sí, esa es la parte fundamental del discente, pero tu responsabilidad como docente es que ese discente precisamente construya la intencionalidad de tu clase, de tu grupo, de tu curso. Así cada uno. Si tiene 10 clases, él tiene que ver la manera de estructurar su conocimiento para poder armar cada uno de sus rompecabezas. Pero tu responsabilidad como docente es prepararte y estar midiendo.
La evaluación va muy de la mano con el manejo de grupos. ¿Por qué? Porque vas a ser el primero en que va a evaluar tu práctica. Aunque venga un auditor o un supervisor de la SEP, ese es un ente externo que viene y desde luego como profesionales tenemos todo en orden. Nuestra carpeta, nuestro portafolio de evidencias, el documento que tú quieras presentar. Pero como docente, lo fundamental es que tú tengas listo una evidencia real para ti en qué aprendió tu grupo, cuál fue el aprendizaje que obtuvo y de qué manera lo obtuvo. Por ello, muchos profesionales han investigado, han hecho una serie de trabajos arduos para ver cómo aprenden los grupos, no los individuos solamente, cómo aprenden los grupos. ¿Por qué? Porque es lo que más riqueza intelectual nos da, porque es donde se deja huella o donde un grupo en sí hace la diferencia. Tienes el grupo A, B, pero el grupo B responde, el grupo B te entrega, el grupo B hace más allá de lo que les pides. ¿Por qué? El grupo A, ¿qué pasó? Lamentablemente, a veces en nuestro afán de querer salir de la situación, lo que hacemos es, pues el grupo B es para mí uno de los mejores y el A pues no quiso, no aprendió. Ese no quiso, no aprendió, no me entregó. Hay que preguntarnos por qué, cuál es el origen, qué manejo estoy haciendo de la situación. Así como un negociador cuando va a hacer algún tipo de balance o estrategia económica, así nosotros tenemos que hacer un balance, una medición de qué estoy haciendo, que va ligado a todo el proceso reflexivo que conlleva la evaluación, que es otro tópico que no debemos de dejar de lado. Ese es un tópico súper importante. Haciendo un poco en resumen esto que les estoy transmitiendo es, el manejo de grupos consiste principalmente en la preparación que tú tengas anticipada a abordar ese grupo, en tener claramente identificada cuál es tu intencionalidad, cuál es el propósito del curso o de la clase a impartir y asimismo la ruta trazada, cómo lo voy a lograr. A veces en este proceso hay que trazar nuevas rutas, hacer una ruta crítica y en esa ruta crítica precisamente es cuando nosotros tenemos que replantearnos, ¿estoy utilizando adecuadamente las técnicas? ¿La dinámica grupal es la más adecuada para estos momentos? A modo de cierre también de esta charla, la verdad es muy importante que ustedes reflexionen que estamos en una docencia renovada. El que no se renueva se va a ir quedando muy atrás. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto mundial, ni siquiera nacional, en donde nos están exigiendo a los profesionales dedicados a la educación a emerger, a surgir, a renovarnos, a recrearnos, como si estuviéramos la universidad dentro de casa. Y de pronto eso es muy complicado, porque no tenemos ni las estrategias, ni la formación, ni todo el aparato metodológico que me ayuden a entender a mis discentes en un contexto de presión, de caos, de ausentismo, a veces de apatía total, porque entonces mis discentes están cambiando y están siendo otros, ya no van a ser los mismos discentes que conocíamos. Por ello, y nuevamente quiero redundar en esto, tú tienes que acercarte, es tu obligación aproximarte a esos discentes. No lo veas ni por la cuestión, diríamos, de trabajo que te va a implicar, porque te va a remunerar más, te va a dar un aprendizaje significativo a ti como docente de esa cercanía. Vas a obtener mucho más enriquecimiento. Es decir, también asimismo en estos cursos en línea, lo importante es que ustedes interactúen, que ustedes pregunten, que ustedes aporten su experiencia. ¿Por qué? Porque otro que está escuchando, otro que ya vivió algo similar, entonces le cae la idea y entonces dice, precisamente es lo que yo busco, precisamente eso es lo que yo fallé. Y en esta evaluación micro o macro que estamos haciendo de nuestra propia práctica es cuando tenemos que ir preparándonos. El COVID
viene a ser de verdad un parteaguas en la educación a nivel superior, desde luego, pero en todas las escalas, desde nivel inicial hasta nivel posgrado o postdoctorado. Ya. ¿Por qué? No somos los mismos sujetos, ni vamos a serlos. Por eso tenemos que sacar adelante nuestra profesión, la profesión que tengas, si eres ingeniero, si eres abogado, si eres arquitecto, pero con profesionalidad. Lamentablemente, con las crisis, con las épocas, la docencia se demerita mucho, incluso ustedes vean los tabuladores, los salarios, se demerita mucho la docencia y es una profesión. Realmente quienes son personas preparadas, cultas y personas que se esmeran por su trabajo docente, un reconocimiento tendrían que tener, porque es la formación de una sociedad. Ahora mismo, si hiciéramos un balance en qué estatus está México con respecto al contexto del COVID y de la educación, estamos en crisis, estamos en fractura. De verdad que para mí es un espacio privilegiado este que tenemos en este momento, porque puedo comulgar con ustedes como profesionales, porque les puedo compartir quizás algunas tips, algunas estrategias que les puede servir en su práctica, pero asimismo yo también me recreo como profesional de la docencia y como pedagoga. Ahora bien, en este tema del COVID, pues sí necesito que ustedes empiecen a echar mano de la tecnología. Busquen en el cual va a facilitar ese conocimiento, es el que debe estar siempre preparado, siempre a la vanguardia. Y yo les invito a que estudien cada una de las técnicas que les propongo en el libro de manual de Edith Chehaybar, en donde ustedes puedan ver qué técnica les interesa y por qué. No es elegir al azar o nada más para llenar nuestra planeación, es tener claramente identificado qué voy a lograr. Y precisamente, si ustedes me permiten en este curso, los puedo ir orientando para elegir alguna de esas técnicas para que su finalidad, objetivo y propósito sean el más exitoso posible. ¿Y cuál va a ser el más exitoso? En donde nuestros discentes se entiendan y vean por qué estamos aprendiendo este tema, por qué estamos comulgando sobre esta información. Muchas veces tenemos discentes desorientados desde el primer día y llega el último día de tu curso y no sabían por qué están con el profesor Carlos, con la maestra Maribel, por qué están en este curso ni qué tenían que aprender. Incluso ni siquiera tienen elaborado los trabajos, no tienen ni idea por qué están desenganchados, porque nunca estuvieron con esa emoción, con esa intencionalidad como tú se las planteabas. Por mi parte, sería todo. De verdad que el tema es muy amplio y me encantaría seguir dialogando con ustedes. Pero por efectos de tiempo y también de considerar a los otros, sí me gustaría que si hay preguntas de verdad y con todo gusto, les dejo mi correo electrónico
y también en el chat de la plataforma, pues podemos seguir conversando. Ha sido un gusto para mí el hecho de que entendamos que nuestro papel en el manejo de grupos es fundamental y no hay ninguna escapatoria para decir el grupo se maneja solo o no. Tú eres quien debes manejar ese grupo. Y no solamente conducirlo, sino manejarlo, moldearlo, llevarlo a la finalidad educativa. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.